Hola, vamos a resolver una ecuación algebraica no lineal que nos encontramos en mecánica de fluidos. En particular, el contexto es estimar la caída de presión en una tubería a través de la cual fluye un fluido. Entonces tenemos una presión de entrada y una presión de salida que es menor y nos interesa calcular esa variación en presión. Este cálculo se suele hacer de la siguiente manera. La caída de presión se calcula como la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado dividido por 2 por el largo de la tubería dividido por su diámetro multiplicado por un famoso factor de fricción de Darcy. Entonces, cuando el flujo es laminar, es decir, cuando el flujo se mueve de manera ordenada al interior de la tubería, flujo laminar, este factor de fricción es simplemente 64 dividido por el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que dice, a grandes rasgos nos dice qué tan rápido va el fluido y qué tan viscoso es. Entonces agrupa la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería y la viscosidad, que es una propiedad del fluido. Entonces podemos asumir que este número de Reynolds lo conocemos y para flujo laminar ya de manera muy simple podemos calcular este factor de fricción y por lo tanto la pérdida de presión. Pero cuando el flujo se mueve de manera desordenada y caótica al interior de la tubería, es lo que se conoce como un flujo turbulento. Y lo que solemos hacer es recurrir a este diagrama para calcular el factor de fricción F. Entonces, a este diagrama entramos con el número de Reynolds, intersectamos una de estas curvas. Cada una de estas curvas está asociada a un valor de la rugosidad de la tubería, que también podemos asumir que la conocemos o la podemos estimar. Entonces, esta es la rugosidad relativa de la tubería. Con la rugosidad escogemos una curva, intersectamos esa curva con el número de Reynolds y buscamos entonces la intersección triple para encontrar el factor de fricción. Entonces, escogemos la curva con la rugosidad, intersectamos con el Reynolds y salimos con un valor del factor de fricción. Ahora hay una manera un poco más sofisticada que empezar a intersectar curvas en este diagrama y es recurrir a la función que está graficada en este diagrama. Este diagrama lo que está haciendo es graficar la solución a una función no lineal. Y esa función en sí es un ajuste de datos experimentales. Ese es el origen de la función. La función es conocida como la función de Colebrook-White. Y la expresión la tengo acá en mi código. Es una función implícita para el factor de fricción. Entonces, 1 sobre raíz del factor de fricción más 2 veces el logaritmo de la rugosidad relativa, es decir, la rugosidad dividida por el diámetro multiplicado por 3.7 más 2.51 sobre Reynolds raíz del factor de fricción. Y esto es igual a 0. Entonces, la solución a esta ecuación no lineal es lo que está graficado en ese diagrama que les mostré, conocido como el diagrama de Moody. Esta es una expresión no lineal para el factor de fricción. Entonces, esto es una función f mayúscula de nuestro factor de fricción f minúscula. Y quiero encontrar el f que hace que esta expresión sea 0. Y entonces, si conozco la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds, puedo resolver
y la solución corresponde a un punto en este diagrama. Entonces, si yo hago un barrido para valores de epsilon, obtengo estas diferentes curvas. Y si hago un barrido para Reynolds, construyo las curvas, la dependencia en Reynolds de las curvas. Entonces, la próxima vez que calculen una caída de presión en una tubería, quizás en lugar de recurrir a este diagrama, pueden usar estas 3 líneas de código, 4 líneas de código si quieren, para encontrar el valor del factor de fricción, resolviendo directamente la ecuación de Colebrook-White. Entonces, acá está el código. Me doy un valor de la rugosidad relativa. Esto sería epsilon sobre el diámetro. Me doy un valor del número de Reynolds, en este caso 10.000. Y acá asumí que la tubería es lisa. Luego defino la función. Acá esto puede ser un poco confuso porque f minúscula ahora es el argumento de la función, no es estoy usando f mayúscula para denotar la función para la cual quiero encontrar ceros. Y f vendría a ser lo que en los ejemplos anteriores era x. El factor de fricción ahora es el argumento de esta función no lineal. Y acá está la definición en una línea, usando esta sintaxis. En Python existe un equivalente a esta sintaxis en línea que es mediante las funciones lambda. Y en Julia también existen las funciones anónimas que permiten lo mismo. Pero si no, siempre pueden definir las funciones en un archivo aparte. Bueno, y me doy un guess inicial para factor de fricción. En este caso es siempre mejor sobreestimarlo para que me dé soluciones positivas. Sabemos que el factor de fricción es un número positivo. Si me da algo negativo, probablemente tengo que cambiar mi guess inicial. Porque pueden haber más soluciones que no son físicas. O que en realidad que no se ajustan a los datos experimentales. Entonces, en esta sola línea, esta única línea, lo que hace es llamar a la función cuyo cero quiero encontrar y le entrego mi guess inicial. Y eso es todo, encuentro el valor del factor de fricción. Entonces, en este caso, el factor de fricción es 0.3 para una tubería lisa y Reynolds 10.000. Y puedo modificar acá, poner un valor de la rugosidad relativa y vemos que el factor de fricción aumentó. ¿Okay? Así de fácil es resolver ecuaciones no lineales y calcular la caída de presión en una tubería. Ok, gracias.